La Taika Teoría y Práctica de la Escuela Ayllu, tercera edición. Versión digital La Paz, Bolivia, 2012. 3. Preámbulo. Iréis una vez. Pero, ¿es un cuento lo que vamos a relatar? No, precisamente, puesto que Barisata es una página de historia y aún quedan testigos vivientes de lo que fue. Pero es historia que se está muriendo y puede ser que pronto se extinga en el recuerdo de las generaciones. Por consiguiente, es preciso hacer su relato, no sea que, como otros actores del drama, paguemos el tributo a la tierra y no quede nadie para testimoniar aquellos hechos memorables. Pues sucede que, cuando pasadas las décadas, retornamos al lugar y contemplamos la obra, o lo que queda de ella, somos los primeros en no creerlo. ¿Cómo fue que fuimos capaces de hacer esto? Entonces se comprende la actitud de gentes que se informan, no digamos de segunda o tercera mano, sino puramente de oídas, y que al hacernos objeto de su crítica catoniana, comentan notorias omisiones, que distorsionen lo hecho y hasta lo pongan en duda, a pesar de que el testimonio material aún está visible, y hasta le atribuyan finalidades completamente opuestas a las que nos propusimos, empezando por decir que fuimos domesticadores del indio y otras lindezas parecidas. Algunos ignoran, de buena o mala fe, que el poderoso impulso que han cobrado los movimientos indios fue originado en las escuelas fundadas por Elizardo Pérez en la década del 30 al 40. Y así. 4. Está bien que el enemigo feudal nos haya combatido hasta aplastarnos bajo el peso de una montaña de acusaciones, denuestos y mentiras. El régimen de entonces no hacía sino defenderse, puesto que lo atacábamos en su fundamento mismo, que residía en la servidumbre. Pero ya no es justa ni explicable la actitud con que investigadores de hoy deforman la verdad, no se sabe si por recónditas frustraciones o rencores, o únicamente por falta de información. Llegan a decir que Elizardo Pérez quería poner las escuelas al servicio de los patrones feudales. No parece sino que fueran los enemigos de entonces, enmascarados hoy bajo la condición de tecnócratas o caudillejos políticos. Además, ya se sabe lo que acontece con obras que iniciaron un camino, que fueron pioneras y creadoras, sus conductores se llevaron de su instinto, de su intuición, de su conciencia revolucionaria, lo que les permitió superar las condiciones del ambiente, sobrepasar las dimensiones de lo legal y dejar atrás las barreras de la ciencia oficial o de las creencias consagradas. Después, su ciclo termina y son sustituidos por los epígonos, por los burócratas, por los cultores de un cientificismo tradicional, cuya ocupación principal es la de hurgar. En el caso de Barisata, en todo lo que hicimos para encontrar nuestros errores y flaquezas, aunque sin duda no fueron ni son capaces de hacer la centésima parte de aquello que critican. Dice, por ejemplo, que era una ingenuidad, en otros términos, que era una estupidez tratar de mantener una escuela como Barisata en un medio feudal. Pero la respuesta está ante sus ojos, realizada, completa, y nosotros pudimos mantenerla 10 años. Una década que no fue precisamente de acomodo burocrático o sobrevivencia parasitaria, sino de lucha franca, fecunda en ideas y resultados, como que no concluyó ahí, sino que adquirió trascendencia tal que no es temerario afirmar que, finalmente, fuimos nosotros los que vencimos, pues que la liquidación del feudo, en 1953, no hubiera sido posible sin el movimiento ideológico y de masas generado en Barisata. ¿Por qué el presidente Paz Estenssoro eligió la fecha del 2 de agosto para dictar el decreto de reforma agraria, y por qué lo hizo en 5. Ucureña? Porque era el aniversario de la fundación de Barisata, y Ucureña una de las zonas donde nuestra obra se había proyectado con la mayor fuerza, como que fue conducida por gente nuestra, y de esa manera enlazaba, en ese acto histórico, a los dos grandes grupos étnicos que sufrían la servidumbre, los aymaras, representados por Barisata, los quechuas por Ucureña. Quedaba reconocido el carácter precursor de nuestra obra. He ahí el resultado de nuestras ingenuidades. En 1942 publiqué un poema titulado Biografía de Barisata, escrito, al decir de Mariano Baptista Gumucio, con letras de fuego. Su publicación dejó estupefactos al público y nuestros adversarios. ¿Cómo se atreve? Óscar Cerruto, Roberto Prudencio, Tristán Maroff, Luis Raúl Durán, Gamaliel Churata, Armando Arce, Ángel Torres y otros, lo elogiaron sin reservas. Ronsal Vengador, tremenda requisitoria, tremendo anatema en verso, rugido de león, los comentarios abundaron en ese tono. Pero si el poema explosionó causando asombro, todavía mayor sensación produjo la publicación de Barisata Mía, en enero de 1943. Página emotiva, colérica a la vez que triste, lo que hace ver que fue una manifestación romántica de mi herida sensibilidad.
El periodista Luis Raúl Durán la calificó de gran documento con el que toda una generación se siente solidaria. La había escrito para poner punto final a mi actividad combatiente, pues que Barizata parecía destruida sin remedio, y además, ya la prensa se mostraba renuente a publicar mis artículos. Nuestros críticos, los que nos acusan de complicidad con el enemigo, se abstienen de comentar esas páginas llameantes. Tienen razón, sus petulancias críticas arderían como pavesas a su contacto. 6. 1941-1952 es el periodo de la destrucción de educación indigenal, rodeando sus actos del más completo silencio. La feudal burguesía desmanteló y demolió las escuelas, persiguió a campesinos, alumnos y maestros. El episodio más pavoroso y sangriento fue la destrucción del núcleo de Casarabe, en la selva beniana, donde se llegó al exterminio de su población por el hambre, la tortura y el fusilamiento. El gamonalismo beniano era tanto o más feroz que el del altiplano. Al mismo tiempo, se inventó la llamada educación fundamental, de donde se había extirpado todo lo que pusiera en peligro la estabilidad del régimen. Las escuelas retrocedieron a la mera función alfabetizadora, proliferaron por miles y el Estado erogó cuantiosos recursos para sostenerlas, como que eran ahora uno de sus instrumentos de dominio. Producida la Revolución de Abril de 1952, el nuevo régimen, aparte de haber reconocido el papel precursor de Barizata, como hemos dicho, no supo comprender las diferencias que había entre la antigua escuela indígena y la nueva educación fundamental. Esta flagrante omisión podría explicarse considerando que sus limitaciones de clase le impidieron modificar sustancialmente el aparato del Estado heredado de la feudal burguesía, dentro del cual estaba contenida la educación fundamental, que de ese modo se transfirió casi sin variantes a la nueva situación, para vegetal, estéril y burocratizada, por 30 años más, o sea, hasta hoy, convirtiéndose en un desastre o estafa nacional sin aparente remedio. Lo sensato, lo revolucionario hubiera sido restaurar Barizata con todo su contenido económico, social y cultural y enlazarla con la reforma agraria, ponerla a su servicio. Ambas instituciones se hubieran tonificado mutuamente, las escuelas, para aplicar en vasta escala aquello que Barizata había practicado en su limitada dimensión, constituyéndose en motor de la comunidad, en su eje de desarrollo, lo que hubiera permitido infinitas posibilidades de trabajo ahora que estaba eliminado el patrón feudal y la reforma agraria, porque a través de las escuelas. 7. Hubiera podido hacer lo que no ha hecho hasta ahora, es decir, organizar la producción, complemento indispensable de la liberación del indio. La escuela rural, conforme a la posición de Barizata, es un planteamiento cultural a la vez que económico y social es el enfoque integral del problema del indio y de la tierra. La educación fundamental, con los nuevos nombres con que ha sido rebautizada, no cumple esa función ni remotamente, reduciéndose a la mera alfabetización. De ahí su mediocridad, su intrascendencia. Su servil actitud ante la escuela urbana, a la que trata de imitar en todo, cauce fácil para la reaparición de intereses conservadores, donde no son los menos importantes los que corresponden a la Iglesia, especialmente la protestante, franca vía de penetración imperialista. Ostenta, en cambio, imponentes planes de trabajo y de organización que jamás se cumplen. Pero, viceversa, la reforma agraria no es únicamente un asunto económico y social, lo es también cultural. Al desarrollarse privada o marginada de la escuela rural, la reforma agraria ha adquirido formas imprevistas y también direcciones poco deseables. La escuela significaba su lazo de unión con las tradiciones históricas, con su institucionalidad, con su espíritu colectivista. El movimiento indio que te es inherente, ha cobrado gran fuerza pero también ha asumido peligrosas desviaciones, se ha hecho conservador, en algunos casos, hasta racista. Sin apoyo cultural, el movimiento indio es fácil presa de los apetitos políticos, no puede desprenderse, en sus líneas de conducta, de elementos de servidumbre, a pesar de la liquidación del antiguo patrón. Nada extraño será que, en los grandes momentos históricos del futuro, rechace el papel de aliado natural de la clase obrera revolucionaria. Nosotros, convertidos en simples espectadores del proceso, con profundas divergencias ideológicas con el nuevo régimen, veíamos con pena e impotencia lo que estaba sucediendo. El régimen revolucionario no aprovechaba las excepcionales 8. Condiciones que le estaba brindando el desarrollo de la historia para dar un impulso colosal a la reforma agraria, permitiendo en cambio su empantanamiento y la pérdida de su formidable empuje inicial. Las cosas se agravaron durante las dictaduras militares que siguieron, cuya cultura cuartelaria eliminaba definitivamente toda posibilidad de rectificación. Pero desde hace unos 7 u 8 años,
y es significativo que esto coincidiera con aperturas democráticas. Nuevas generaciones descubren el drama de Barisata y procuran informarse de su contenido. Se trata de maestros y alumnos de escuelas rurales, universitarios, investigadores, sociólogos, donde hallar fuentes fidedignas. Por distintas vías, se anotician de que sobrevive un modesto colaborador de Elizardo Pérez. Empiezan a buscarme, concedo entrevistas, dicto conferencias desde 1978, llegan a 30, soy invitado a eventos, me llevan al campo. Los maestros rurales me designan su representante en congresos pedagógicos. Es Barisata que se actualiza. Ave fénix que se alza de sus cenizas. ¿Es que será posible imponerla de nuevo? Por otra parte, se vislumbra la posible vigencia de una democracia que tendría la virtud de estar sustentada por el movimiento obrero y popular. Después de tantos años de espera, parecía llegado el momento de actuar. Hernán Siles Suazo, que antaño celebró la biografía de Barisata y Barisata Mía, recordó esas páginas y, junto con disponer la repatriación de los restos de Elizardo Pérez, le rindió el mayor homenaje que se haya tributado nunca a un héroe civil boliviano. En esa ocasión, agosto de 1983, y en sucesivos discursos, lo llamó precursor de la liberación del indio, agregando que el mayor reconocimiento al fundador de Barisata era continuar su obra. Se formó un grupo asesor, se redactó un plan de trabajo, la cosa parecía marchar. Pero, no era posible soslayar la nueva realidad que vivía el país, realidad ominosa, contradictoria, donde reaparecen 9. Oscuras fuerzas, oscuros intereses contrarios a la vigencia de la democracia. Estábamos entrando demasiado prontamente al vértigo de una crisis de consecuencias imprevisibles, porque afecta sobre todo a los valores éticos, a la conciencia pública, a la misma convicción revolucionaria. Dentro de ese ambiente prematuramente desarticulado, los planes para la reconstrucción de la educación campesina tenían que quedar en un lugar secundario, el grupo asesor se diluye, los planes quedan en nada. Entonces, lo único que queda es escribir, relatar, dejar testimonio. En un libro que escribí en 1963, titulado Caducidad de una estrategia, había afirmado que las banderas de Barisata solo podrían ser enarboladas de nuevo cuando las auroras proletarias iluminaran los cielos y suelos de la patria. Hoy más que nunca me reafirmo en esa creencia. Para ese día escribo y para las generaciones que ahora y después luchen por su advenimiento. La Paz, diciembre de 1985. Carlos Salazar Mostajo. 10. Y. Fundamento filosófico de Barisata. 1. Descripción sumaria de la creación y desarrollo de Barisata. La escuela de Barisata fue fundada el 2 de agosto de 1931, por el profesor Elizardo Pérez y el campesino Avelino Simiani. Una diferencia de otros intentos para solucionar el problema del indio mediante la educación, Barisata se propuso enfocar la cuestión no únicamente desde el plano educativo, sino en sus múltiples aspectos económicos, sociales y culturales. Empero, este propósito no tuvo una formulación previa, sino que surgió de la misma realidad y de la experiencia cotidiana. Ubicada la escuela en un centro de explotación gamonalista 2, Elizardo Pérez se dio cuenta de que no se podía educar a un estrato. 1. Pérez, Elizardo, Barisata, La Escuela Aylú, La Paz, 1962. Este bello libro, expresión de Mariano Baptista Gumucio, describe en detalle la fundación, desarrollo y caída de Barisata. 2. Pérez, Elizardo, OBC Pax 82 y 227. Antes de la creación de Barisata, la idea oficial era educar al indio en aldeas, pueblos o ciudades, extrayéndolo del medio rural. Tal sentido tuvo la fundación de la escuela de Caquiaviri en el seno del pueblo de ese nombre, y de la cual Rafael Reyeros escribió un libro en 1937. Carlos Medinaceli, en carta a Roberto Prudencia, dice que ese libro es una imbecilidad, expresión tal vez demasiado dura pero que no deja lugar a dudas. Al respecto, ver el libro de Mariano Baptista Gumucio, Atrevámonos a ser bolivianos, La Paz, 1984, página 283, donde se transcribe la carta en cuestión. 11. De servidumbre, sin plantear al mismo tiempo un condicionamiento libertario. 3. El educador del indio, si es sincero,
no puede eludir este planteamiento, que era precisamente el que había faltado toda vez que se trató de dar escuelas al indio. Más tarde, Elizardo Pérez comprobaría que esa omisión respondía a intereses de clase. Los esporádicos intentos de dar educación al indio llevaban el no confesado propósito de perpetuar la servidumbre, base fundamental del Estado. El indio era considerado un ser primitivo, cuyo retraso era un lastre para el país y cuyas frecuentes actitudes de alzamiento significaban un peligro para la nacionalidad. La educación debía eliminar esos rasgos de barbarie, debía domesticar al indio, convertirlo en un servidor eficaz pero sumiso. 5. No existía ningún deseo de sacarlo de su condición de esclavo. Bharisata adoptó una actitud completamente contraria al asumir la defensa del indio frente a la explotación al expresar las necesidades inmediatas de la población campesina en relación a su medio, y, en fin, al imponerse la tarea de modificar. 3. Salazar Mostajo, Carlos, Bharisata Mía, La Paz, 1983, página 13. 4. Arguedas, Alcides, Pueblo Enfermo, La Paz, 1967, Sexta ed., Los primitivos elementos étnicos de los pueblos hispanoamericanos estaban muy lejos de encontrarse aptos y adaptables a las nuevas condiciones de cultura y civilización. Página. El indio es duro, rencoroso, egoísta, cruel, vengativo, desconfiado. Página 38. El lector encontrará que nuestra bibliografía es tal vez retrasada, pero nuestro propósito es mostrar el clima en el cual estos problemas serán discutidos, para que se comprenda que la obra de Elizardo Pérez no consistió solamente en la edificación de su escuela, sino en la remoción de todo un sistema de creencias sacralizadas en torno al problema del indio. 5. Tamayo, Franz, Creación de la Pedagogía Nacional, La Paz, 1975, tercera ed., páginas 209 y 210. Contrariamente a Arguedas, Tamayo reconoce en el indio cualidades superiores, pero no se refiere en absoluto a su derecho a la tierra, a la justicia y a la libertad. 12. Las condiciones de desarrollo del campo. Encontró que esa posición no podía ser sostenida si la escuela no se convertía en instrumento de lucha en busca de la liberación, y este propósito inicial dio lugar a la formulación de elementos teóricos de innegable trascendencia revolucionaria, poniéndose punto final a los antiguos criterios paternalistas, filantrópicos y caritativos con que hasta entonces se había considerado el problema. 6. Pero esta posición, si fue la razón de su extraordinaria trascendencia, fue asimismo la causa de su caída, puesto que la feudal burguesía no podía contemplar indiferente la prosperidad de una escuela que se le oponía frontalmente amenazando su estabilidad como clase privilegiada. 7. De tal manera, el aparato del Estado, tras un periodo de confusión, acabó por comprender que había dado paso a la creación de su enemigo de clase, y entonces se dio a la tarea de destruirlo, lo que sin duda no le fue fácil ya que Bharisata había adquirido, entre tanto, un inmenso prestigio nacional e internacional. No se trataba, por consiguiente, de aplicar simples medidas administrativas sino de organizar toda una campaña, con todos los recursos y en todos los niveles, para hacer fracasar la empresa barisateña y finalmente apoderarse de ella. Esa ofensiva, que se inició años antes mediante la natural reacción del gamonalismo afectado directamente por la escuela, es decir, el de la zona de su influencia local, adquirió coordinación, fuerza y cohesión desde 6. Manifiesto de la Escuela Indigenal de Bharisata en el Día de la Samer Cas, La Paz, 14 de abril de 1934. En este documento se menciona por primera vez en Bolivia que el problema del indio es económico, social. 7. Soria Galvarro, Carlos, Bharisata, un insólito experimento pedagógico, artículo incluido en Bases, N. Grados 1, Expresiones del Pensamiento Marxista Boliviano, México, 1981. El deslumbrante experimento de Bharisata se estrellaba contra un muro infranqueable. Estaba irremediablemente condenado a fracasar. Página 149. 8. Albarracín Millán, Juan, Sociología Indigenal y Antropología Telurista, La Paz, 1962, página 57. 13. 1938. Culminando el año 1940 con la destitución de Elizardo Pérez, la persecución a maestros y alumnos y el desalojo de los indios del seno de la escuela que habían levantado. 2. El fundamento integral de la escuela. Habíamos indicado al comienzo que Bharisata se propuso enfocar el problema indio no únicamente desde el plano educativo, sino contemplando todos los aspectos económico, sociales y culturales que le son inherentes. Este propósito le daba a Bharisata una dimensión integral, y en este caso el término adquiere su exacto valor semántico, pues que engloba la totalidad de los aspectos en que se desarrolla la vida del indio.
La escuela de Barisata era la casa de los desheredados, de los pobres, de los explotados, símbolo vivo de la lucha por la justicia y la libertad, emblema de todas las antiguas rebeldías del indio. Jamás extinguidas, la escuela era obra nacida de las propias manos del indio, era suya por completo, casi ajena a la acción del Estado. El indio defendía lo suyo, lo hacía invulnerable a la incursión del vicio, de la molicie o del interés creado. En Barisata el indio era un ser humano, y aunque no se hubiera resuelto aún el problema de la servidumbre, ellos, los indios, ya eran hombres liberados en la más plena acepción de la palabra. El vasto mundo del Ayllu era el verdadero claustro de la escuela. Por eso, no se trataba de crear en el agro boliviano escuelas alfabetizadoras, con la meta del silabario y del vano intelectualismo. No. Se trataba de imponer escuelas activas, dotadas de talleres, campos de cultivo, semillas, ganado, riegos, internados, atención sanitaria, higiene. Se trataba de crear el sentido de la vivienda, moderna, de la granja atractiva y próspera, del mueble, del vidrio, de la teja y el ladrillo. La escuela era una institución productiva, motor de la comunidad, base del desarrollo. Se ocupaba del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, de hombres y mujeres, dotándoles de crecientes aptitudes de trabajo para que pudieran enfrentar con nuevos criterios el drama de su sobrevivencia y convertirla en una vida digna y cabal, cimentada en el mantenimiento. 14. Y desarrollo de las viejas formas de su cultura. El núcleo escolar no era sino la marca indígena, basada en el Ayllu, con todo su complejo de instituciones, con sus formas de distribución de la tierra y organización del trabajo, con sus artes, su música, sus industrias y artesanías, y aún con su arquitectura. Empresa múltiple donde se revela con gran potencia, con práctica diaria y permanente, la triple forma ética del Amasua, Ama Yuya Llama Aquella, y que solo se podía realizar con el esfuerzo sostenido y constante, con el sacrificio y la entrega total. 9. He ahí descrito el fundamento filosófico de la escuela. Nada de lo que era humano le era extraño. Pero aún así, el término integral no era suficiente, por eso le dimos a Barisata el nombre de escuela, Ayllu, para significar toda su rica sustancia de vida, de tradición, de futuro, y similar actitud adoptaron los indios al designarla con el nombre de Taika, esto es, madre, seno fecundo y nutricio, encarnación de la Pachamama, amparo en la adversidad, impulso en las luchas, oriflama del porvenir. 3. Integración vertical, la escuela única. Aquella múltiple dimensión integral podemos desdoblarla en varios fundamentos según el campo específico al que se refiera, y serían los siguientes: integración vertical, integración horizontal, integración activa, integración económico, social e integración cultural. Podría agregarse una integración psicológica y otra antropológica, pero Barisata no tuvo ocasión de trabajar en ellas. Se trataba de llegar a una concepción global que formaría la base de un proyectado instituto de indología, que llegó a funcionar inicialmente como una cátedra que se dictaba en la sección normal. 10. 9. Salazar Mostajo, Carlos, OBC.